Ya estamos acá una vez más con Diego. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien. Acá hablando del debate que se viene, los pocos días para las elecciones. Sí, tal cual. No queda nada. Un debate en muy pocos días, además. En muy pocos días de diferencia con la elección, ¿no? Claro. No sé qué tanto efecto tiene eso. Y en medio de todo eso, lamentablemente, se cuelan temas que son permanentes. Sí, una semana muy complicada en cuanto a situaciones con menores y adolescentes. Las cifras que manejo, que son las que maneja los pediatras del Uruguay en base a lo que atienden, es que hay hasta 14 años, o sea, cuento hasta 14 años, no cuento 15, 18 menores heridos y 10 muertos, asesinados. Total. O sea, una cifra que habitualmente se daba que había 3, 4 casos por año de niños o niñas baleados, y ahora pasamos a 2 por mes casi. O sea, la diferencia es brutal. Recordar los casos que sucedieron estos días. El fin de semana un hombre de 22 años asesinó a su hija de 5 meses, una bebé, cuando lo arrojó al piso. Un niño de 10 años que había sido quemado por su madre intencionalmente murió en Río Negro unos días después. También murió un niño que estaba, este niño que estaba en el Pereira Rosell era este niño de 10 años, después un adolescente de 14 años que fue asesinado tras recibir disparos de la policía, otro de 17 que está internado grave. Un adolescente de 15 años también que estaba bajo el amparo del Instituto de la Niñez y la Adolescencia, denunció haber sido violada por 2 hombres en el Prado el pasado domingo. Y bueno, lo que sucedió en Tacuarembó, donde un profesor violó a una niña de 12 años, pues una niña, y la obligó después a tomar una pastilla anticonceptiva. Este tipo de violencias que se vienen dando. La adolescente que murió por Milagro una Chamorro. bala. Vos decís, la adolescente murió por una bala, perdón, también. Sí. 14 años. La hermana del que mató a uno de los polos. En la zona del Cerro, que estaba haciendo los deberes en su casa. Tremendo. La mataron. Exactamente. Gracias por recordar ese caso. Y bueno, los hechos vienen aumentando, los hechos y las violencias a las infancias. Y fui a buscar la palabra de Ignacio Cano, que es uno de los investigadores de la región, que junto con Emiliano Rogido ha investigado, brasilero él, este tipo de temas, y le consulté qué sucede con la violencia hacia las infancias en crímenes, y esto me decía. Entonces, todo indica que el problema se ha agravado en alguna medida en los últimos años. En general, los casos llamados de bala perdida para menores de edad se podrían englobar en 3 categorías. La primera, digamos, una bala perdida verdadera, en la que el menor que ha sido afectado no tenía ninguna cosa que ver con el conflicto que se produjo, y entonces la bala es accidental para él, pero intencional para otra persona que vive en la zona. Y cuanto más alta sea la densidad demográfica y más gente viva junta, más alto es el riesgo de este tipo de balas perdidas. Y, por ejemplo, acá en Brasil, en las favelas, es muy común por eso, porque ahí vive mucha gente junta con un grado de saturación muy alto, y entonces y luego las paredes no son muy poderosas, y por tanto la posibilidad de penetración también es mayor. Esa es una categoría. La otra categoría, que no es una bala tan perdida, es cuando el objeto del ataque es, digamos, la casa o el grupo familiar donde está el niño. Entonces disparan contra la madre, el padre, o disparan contra la casa y el niño sale herido. Ahí no es tan accidental, o sea, no es que hayan apuntado directamente al niño, pero digamos su grupo familiar o su casa era el objeto del ataque. Y la tercera categoría es cuando el niño es el objeto deliberado, él mismo o ella misma, del ataque. Y eso puede ser, como hemos visto en Uruguay en las últimas semanas, desgraciadamente, porque han ido a matar a un niño, que es raro, pero sucede. Y también puede ser porque el menor esté involucrado de alguna manera en el conflicto, en la violencia. Todo depende también de la edad. Si la niña tenía 4 años, evidentemente no participaba en el conflicto, pero si tenía 15 el niño, o 16, entonces puede ser que estuviera participando de la disputa del conflicto. También hay que tener en cuenta que mucha gente dice que fue a bala perdida, a lo mejor estaba participando en un conflicto, porque nadie va a un hospital a decir yo me estaba disparando con alguien, un fulano, y fui herido. Entonces acá en Brasil es común que personas, cuando van a ser atendidas al hospital por arma de fuego, digan sistemáticamente que son bala perdida. Algunos son, otros no son. Y Uruguay tiene una prevalencia de armas de fuego muy alta, entonces considerando que la mayoría de los homicidios suceden por arma de fuego, una proporción bastante alta,
Cualquier política de control de la violencia letal en Uruguay tendría que pasar por un mayor control sobre las armas de fuego. Lo que hemos venido observando recientemente en áreas como el Cerro, etcétera, que hemos visitado recientemente, que mucha gente nos ha dicho que las armas son muy comunes allá, que hay mucha gente armada. Entonces, en esa dinámica, en ese escenario, pues es evidentemente mucho más probable que haya heridos y muertos. Entonces yo creo que Uruguay tendría que empezar a pensar en políticas restrictivas del acceso al arma de fuego. Bueno, clarito Ignacio Cano, y las tres situaciones que él mencionaba: el ataque a las familias, el ataque a una residencia, o estas supuestas balas perdidas, todos se dan acá en Uruguay. Bueno, justamente sobre esto que tiene que ver con armas de fuego, nos manda un especialista del PIAS, de la Plataforma de Infancias y Adolescencias, Fernando Olivera, que con muertos con armas de fuego de 0 a 18 años son 15, hasta contabilizados hasta mayo. Claro. O sea, los primeros meses... Yo no te cuento los 15, imagínate. Exactamente. Cuento hasta los 14 años. Exactamente. Dejamos afuera, más. Igual dejamos afuera violencia vicaria. Esto es solamente por armas de fuego. Claro, exactamente. Es un montón. Exactamente. No, simplemente estaba pensando eso, que es cierto lo que dice este académico, que la población uruguaya está bastante armada y que ese era un tema, una bandera de las que más llevaba, armadas del mundo. Claro, que llevaba el senador Frente Amplista Mario Vergara, me acuerdo que estaba con un proyecto con ese tema. Bien, escuchemos a Yamandú Orsi, que habló esta semana sobre este tema. Álvaro Delgado por lo pronto no habló de este tema. El ejemplo del adolescente estudiando, lo peor que nos puede pasar, lo que no nos puede pasar es que nos terminemos acostumbrando a que esto es una realidad. Ya no soy el único que lo digo, ¿no? ¿Y nos estamos acostumbrando? Corremos riesgo si este ritmo sigue así. Termina siendo parte de... Y no, algo que debería ser una excepción extraña, termina siendo un dato de la realidad. Cada 15, había un promedio hasta hace pocos días de cada 15 días un niño baleado entraba a un centro hospitalario. Yo no sé si no está cambiando eso, para peor. Entonces, con esa realidad, lo peor que podemos hacer es discutir o banalizar la discusión. Lo digo una y otra vez. Vamos a hablar en serio y no buscando el culpable. Si siguen con esa historia, este país no levanta. Justamente en ese marco el oficialismo dice que el Frente Amplio quiere liberar presos con esto de la desprisionización. ¿Cuál es el plan en concreto respecto de las cárceles? Una de las cosas que no vamos a hacer es repetir 500 veces una mentira pensando que lo vamos a transformar en realidad. Y eso es lo que está pasando cuando nos dicen eso. No, que van a abrir las puertas de las cárceles. Un disparate, masúsculo. El tema es que si vos pensás que solo con encerrar y no hacer absolutamente más nada que encerrar esa gente que en cantidad de 9.000 salen por año a la calle de vuelta, obviamente no estás ni rehabilitando, al contrario, la estás complicando. Le estás complicando la vida a la gente. Porque al primario que entró con problemas de adicciones, jóvenes, si no haces algo con esa gente, lo largás peor de lo que entró. Ahora, si tu discurso es solo, yo encierro y no hago nada, la estoy complicando cada vez más. Un detalle es que a los niños y a las niñas en la mayoría de los casos los matan mayores de edad. Igualmente mayores de edad de entre 18 a 29 años. O sea, es una franja obviamente menor. Si recordamos el último caso que sucedió en la zona del Cerro, donde una madre estaba con su hijo de 10 meses, quienes dispararon en la casa fueron unos jóvenes de 14 y 17 años, pues solamente por mencionar ese caso. Un pedido de informes realizado por los diputados frente amplistas Óscar Amigo y Carlos Reutor, que fue respondido por el Ministerio de Salud Pública en septiembre, da cuenta que entre 2014 y 2023 hay un acumulado de 217 menores de 14 años baleados. Esa cifra es del Ministerio de Salud Pública, y el Observatorio de Criminalidad del Ministerio del Interior relevó 176 menores. Una diferencia que tiene ahí estas cifras que se dieron entre las autoridades. Pero estuve consultando a algunos especialistas y a quienes trabajan directamente con las infancias, y empecemos con el pediatra Eduardo Regueira a propósito. Estamos viviendo un momento histórico donde infancias, nuestras adolescencias, están vulneradas de una manera
aberrante, es realmente preocupante y triste. Yo creo que lo más triste de esta situación es la normativización de la violencia hacia nuestras niñas, niños y adolescentes, en todas las formas, ¿eh? Y esta semana fue una semana donde se vivió desde violencia vicaria, abusos, violaciones, sobre todo a nuestras niñas y adolescentes. Esto se ve reflejado también en el aumento de la violencia explícita del mundo adulto y que la sufren nuestras infancias, los niños baleados, el aumento de la cantidad de gurises que consultan en los centros hospitalarios por heridas de bala y las secuelas, si es que el niño sobrevive, son para toda la vida. Es un niño que sufre víctima de violencia, queda con secuelas o queda en una situación de absoluta vulnerabilidad donde es necesario reconstruir esa vida, ya sea por una bala, por abuso, por violencia de todo tipo. Estamos en un momento donde esto es una emergencia nacional. Es una emergencia nacional que lamentablemente cae en la bolsa de una campaña política, de un mes de balotaje, donde se desvía el foco de la atención. Pero lo más sagrado que tenemos son nuestras infancias, es la infancia, es el crecimiento del valor más grande que tenemos en este país, que es los niños, las niñas, los adolescentes, que crecer en paz, ¿no? Uno lo habla como pediatra, pero también lo habla como padre, ¿no? Que está inmerso en el laburo que le toca hacer y ver esas situaciones de extrema vulnerabilidad. Pero a mí lo que más me llama la atención y me preocupa es cómo esto se va normativizando, ¿no? Uno ve el reporte del tiempo y dice mañana va a llover y bueno, hoy ahí hubieron tantos niños baleados y entraron a una casa y asesinaron a una joven de 16, 15, 14, 12, a un profesor abusó, le dio una pastilla de emergencia y prisión domiciliaria. Es algo que genera un sentimiento de tristeza, impotencia y bronca que es enmarcado pidiendo a gritos la emergencia nacional. Cuando hablo de emergencia nacional es decir, bueno, vamos a poner un pienso, sentarnos a hablar para parar esto, que pase el balotaje y sentarse y solucionar o buscarle una vuelta para que nuestra población más vulnerable siga sufriendo. Es muy preocupante. Bueno, esto que dice Regueira, un hecho de violencia en un niño o una niña le deja secuela para toda la vida. Claro, sí. El haber sufrido un ataque, una violación, un abuso, le deja secuelas para toda la vida. En esta línea también hablamos con el médico de medicina familiar comunitaria, Turco Márquez, Daniel Márquez creo que se llama, el turco, y esto decía. Quienes trabajamos en territorio todos los días vemos a diario las situaciones de violencia hacia las infancias y las adolescencias, desde varios puntos de vista, desde la violencia que implica la pobreza y el no acceso a cosas básicas, pero últimamente viendo más frecuente situaciones de violencia vinculadas a la inseguridad y a la violencia física hacia las personas y la no protección justamente de esas infancias. Eso genera impactos directos y consecuencias muchas veces a nivel psicológico irreparable para esa infancia, pero también para la familia, para sus entornos, para las instituciones educativas, para quienes acompañamos su salud. Entonces creo que los daños son múltiples, urgente y necesario el abordaje a las infancias y a la adolescencia desde una mirada integral, abordando, por supuesto, pobreza infantil, pero con una mirada también integral de otros aspectos. No podemos pensar en seguridad si no integramos la seguridad a que no exista la pobreza, por lo menos no la pobreza a estos niveles, la pobreza infantil, y la importancia de ver otros aspectos, ver los aspectos que cuando se vulneran los derechos de las familias, también donde queda el rol de las instituciones en la protección de las infancias, y eso es necesario, la integralidad, la mirada integral para poder abordar estos problemas. Esta última semana ha sido de gravedad en cuanto al daño a las infancias, que bueno, es irreparable, y esta semana particularmente ha sido difícil. Todos coinciden en que hay que declarar este tema como emergencia nacional, y me estaba acordando de muchos informes desde adentro que hicimos en algunos asentamientos, sí, claro. La cachimba del piojo, bueno, la otra semana Aquiles Lanza, que probablemente haya sido el lugar donde vi las peores condiciones. ¿Qué más? Nuevo Comienzo también, lugares donde ves una realidad que está totalmente normalizada para niños y niñas, y que violenta. Una realidad que es muy violenta, que se acostumbran a eso y que es parte de todo esto.
Y esta semana también, a propósito de lo que sucedió, voy a mirar porque no me acuerdo la sigla, la Organización Mundial para la Educación Preescolar alertó a Uruguay por todo esto que se estaba viviendo y le manifestó su profunda preocupación ante la situación de inseguridad que atenta contra la vida y el bienestar socioemocional de todos los ciudadanos, incluyendo a los niños y niñas más pequeños. Nos conmueve profundamente lo que sucede diariamente en diversos escenarios de nuestro territorio, en los cuales muchas veces las víctimas son niñas y niños inocentes. Recordemos, son inocentes, eso no son parte de una cadena de narcotráfico. Sí, cuando son más grandes se los termina tentando, pero siguen siendo inocentes porque alguien los tentó para que fuera parte de eso o los obligó directamente. Seguimos escuchando voces de profesionales y en este caso a Paula Baliato de la ONG El Abrojo, que también trabaja con niños y niñas, y esto nos decía. Nosotros creemos que hay una situación de emergencia nacional en relación a las distintas formas de violencia, que es necesario que efectivamente haya voluntad política para poner este tema en agenda y que se tomen medidas. El Estado es el responsable de garantizar una vida libre de violencias para las infancias y adolescencias, es el encargado de poder generar políticas públicas para prevenir, para intervenir, para reparar el daño una vez que el daño está cometido, ¿no? Es un tema que afecta a la seguridad de las personas, que afecta gravemente la convivencia democrática, la convivencia, en este caso, la posibilidad de vivir en paz, de desarrollarse libremente a niños, niñas y adolescentes. Entonces deben intervenir varios organismos, ¿no? Esto tiene que tener un enfoque que tiene que ser interinstitucional, interagencial, poniendo arriba de la mesa la necesidad del desarme de población civil, o sea, el tema de la cantidad de armas que circulan en los barrios, quién acompaña a las familias que viven esa tragedia, a los hermanos de los niños asesinados, a los amigos de la escuela donde esos niños iban. O sea, hay que sentarse alrededor de una mesa y efectivamente darle prioridad. Y el gobierno que asuma desde el día 1 tiene que decirle a toda su gente, bueno, este tema va a ser prioridad en nuestro gobierno. Quiero a todos los organismos predispuestos para trabajar en esta temática. Otra más que habla del desarme, otra habla del trabajo interdisciplinario. Exactamente. Otra más que habla de decretar la emergencia nacional. Hay una nota de La Diaria del 13 de abril de este año, ¿Quién mata a los niños? De Tamara Zamudio, que surgió en un momento donde se empezó a hablar de este tema por varios casos que habían pasado. Hubo un múltiple asesinato en el barrio Maracaná, murieron 5 personas, había niños. Empezamos en diciembre del año pasado con una niña en Peñarol, Kiara se llamaba. Es horrible que me acuerde de estas cosas, porque las hemos igual es mejor acordarse, digamos. Por supuesto, pero las hemos tratado tanto que esto ha sucedido. Y entonces, en esta nota de Tamara Zamudio, surge la polémica porque, claro, en torno a esta situación, los pediatras empezaron a manifestar, atendíamos a 3-4 niños baleados por año y ahora estamos atendiendo a 2 por mes. Niños baleados que llegan. O sea, no es un accidente, es que alguien tuvo la intención de lastimarlos. Y a partir de allí el Ministerio salió a contrarrestar esa cifra y se dio todo un debate en torno a eso. Se dieron los pedidos de acceso a la información. Nuevamente el Ministerio del Interior no haciéndose cargo de una situación que sucede. A propósito, ayer se superó las cifras de homicidio de quinqueño a quinqueño. Yo sé que esto lo vienen trabajando con Eduardo Preve, pero se superaron las cifras en cifras oficiales, es decir, en lo que da el Ministerio del Interior, ayer se llegó a los 1.672 homicidios, cuando en el quinquenio anterior fueron de 1.671. Y esto en cifras del Ministerio del Interior, dejando afuera el informe de Rogido y dejando afuera las muertes dudosas. O sea, aquello que hablábamos de la tendencia, ayer se superó a falta de 100 días para que finalice este periodo de gobierno. Noviembre, diciembre, enero y febrero. Es decir, que es el periodo con más homicidios de la historia. Rápidamente, porque nos queda poco tiempo, hablé también con Andrea Tuana de la ONG El Paso y esto me decía. Entre los adultos y los niños, niñas y adolescentes son relaciones jerárquicas, adultocéntricas, opresivas. Eso hace que los niños, niñas y adolescentes se coloquen como objeto de propiedad, que no se los visualice como sujetos de derechos y que se considere que los niños y niñas pueden aguantar cualquier cosa. Según el tipo de violencia, también podemos analizar factores específicos. Si hablamos de
progenitores, agresores que se separan de sus parejas o continúan la violencia ejercida hacia su expareja cuando estaban en la convivencia, la continúan pero ahora a través de los hijos, infligir sufrimiento a sus hijos e hijas a través de utilizarlos como espías para que averigüen todo lo que la madre hace, todos los movimientos, de alguna forma también martirizarlos, insultando, hablándole mal de su mamá o de su familia materna, exponiéndolos al descuido, a la negligencia, como una forma también de que esa mamá se quede preocupada, mortificada, muy angustiada, pensando cómo estarán pasando sus hijos cuando están en casa de su padre. Bueno, acá otro tipo de violencia, que es la violencia que le dan los padres a niños y niñas de cuando se separan y atormentan a la madre. Claro, sí, acá justo alguien preguntaba qué es la violencia vicaria. Bueno, es eso, ¿no? Cuando justamente se maltrata a los niños con el fin de afectar a la madre. Y la causa más extrema y el dolor más extremo, y ahora lo mencionan de la Truana, que además pasó esta semana, es asesinar a un niño. Yo no me lo puedo ni imaginar. Asesinar a un niño para generarle un dolor eterno a una madre, y así lo menciona Andrea Tuana. Esa violencia vicaria, que es la utilización de los niños y las niñas para seguir ejerciendo castigo, control, dominación, tiene sus expresiones más extremas con los asesinatos, que podemos llamarlos infanticidios por violencia vicaria. El daño más grande que se le puede hacer a una mujer, que es a una madre, que es matar a sus como venganza, ¿no? Y como acto de peor violencia, que esa mujer sigue viva, pero tiene que vivir con esa enorme pérdida y de la manera además. También podemos pensar que en los casos de violencia que viven muchos adolescentes, niños adolescentes que nacen y crecen en condiciones de pobreza, podemos ver una violencia del mundo adulto que no prioriza, que no desarrolla las políticas necesarias para que esos niños y niñas puedan crecer en ámbitos donde sus derechos estén garantizados. Muchas veces también ahí son víctimas de otros poderes territoriales, como el poder del narcotráfico. Y bueno, y los utilizan a esos niños, a esas niñas, a esos adolescentes, manipulándolos y aprovechando su situación de vulnerabilidad, su situación de carencias de todo tipo, y también los utilizan para el ejercicio de la violencia. Claro, acá también lo que sucede es que muchas veces en estos casos las madres no tienen las herramientas, ¿no? Claro. Cuando están en este tipo de situaciones, y se imaginan que esto puede pasar también. Sí. Esto va más allá de contextos socioeconómicos. Lamentablemente ha sucedido en varios casos, ahora recordábamos uno, sí. y claro, no tienen las herramientas, nadie las escucha, hacer una denuncia es todo un trabajo, claro. Implica también reconocer una situación, ir, que te tengan varias horas, revictimizarte. Sí, sí. Por último, el último audio y ya cerramos, Natalia Fernández, que es abogada especialista en temas de género. Por lo que, si vamos a afirmar que la violencia basada en género es una responsabilidad ciudadana y una prioridad del Estado, tiene el Estado uruguayo que otorgar herramientas a la ciudadanía para poder abordar estas situaciones, tiene que darles capacitación, y al Estado uruguayo le cabe la responsabilidad, porque es él quien ha asumido los compromisos nacionales e internacionales para erradicar la violencia basada en género de nuestro país. Y esa responsabilidad se configura colocando el fenómeno de la violencia de género, y de las violencias contra las infancias como una prioridad real de este Estado, otorgando recursos para que los servicios de atención funcionen eficazmente, con horarios accesibles, con personal técnico suficiente, con una agenda que pueda ser un recurso real para poder atender a estas víctimas. También incluye otorgar recursos a INAU,
como órgano rector en políticas de la infancia de nuestro país, al sistema de salud, especialmente haciendo hincapié en lo que tiene que ver la adecuada atención en salud mental, y al sistema de justicia, como a la Fiscalía, a quien le corresponde llevar en principio las investigaciones que pueden resultar en una condena para los ofensores, para los violentos. Pero sobre todo es importante que el Estado uruguayo se pronuncie en un mensaje claro que estas acciones son inadmisibles, que son violencia y que las mismas no admiten otra lectura. La sociedad puede y debe reclamar por la muerte de los niños y niñas uruguayos, que son, como se dice muy románticamente, el futuro de nuestro país. ¿Qué futuro es el que nosotros queremos? Bien, esto último que dice Natalia es importante, que el Estado es responsable por estas muertes, por estos homicidios de niños y niñas. Es absolutamente responsable. Sí, y el cierre en definitiva, que es la gran pregunta, ¿qué futuro queremos? Claro, totalmente. Cierro, porque ahora lo encontré, esto de Tamara Zamudio, que hizo un análisis y señalaba que las recomendaciones que surgen de los documentos refieren a la necesidad de implementar medidas efectivas de protección con recursos destinados a la identificación temprana de situaciones de violencia, clave, una correcta evaluación del riesgo y el acompañamiento adecuado de infancias en situación de riesgo de vida. Y dice, sin embargo, estas medidas no dependen ni deben partir de una respuesta securitaria al problema, sino sobre todo una mirada integral de la situación de estas infancias, donde la presencia estatal en el territorio implique la actuación interinstitucional de ámbitos especializados en el abordaje de las violencias. Bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos por vemos este la semana repaso que es triste, pero que hay que tratar. Nos vemos la semana que viene. En Nada que Perder, hacemos todo por informar.